¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios creó al hombre, sabiendo que iba a pecar? ¿O por qué creó a Lucifer, el ángel caído que se convirtió en el diablo? ¿O por qué permite que exista el mal en el mundo? Estas son algunas de las preguntas más difíciles y profundas que podemos hacernos sobre la existencia de Dios y el sentido de la vida. Por lo cual vamos a tratar estos temas en este video. Comencemos. Empecemos por la primera pregunta. ¿Por qué Dios creó a Lucifer? Según la Biblia, Lucifer era uno de los ángeles más poderosos y hermosos que Dios había creado. Era el querubín protector, el portador de la luz, el que estaba más cerca de Dios. Sin embargo, Lucifer se rebeló contra Dios llenándose de orgullo y ambición. Quería ser igual o superior a Dios y arrastró a una parte de los ángeles a su rebelión. Por eso, Dios lo expulsó del cielo, junto con sus seguidores, y lo condenó al infierno, donde se convirtió en el diablo, el enemigo de Dios y de los hombres. Pero ¿por qué Dios creó a Lucifer si sabía que se iba a rebelar? No podía haber creado un ángel perfecto y fiel. Aquí hay varias posibles respuestas. Una es que Dios creó a Lucifer con libre albedrío, es decir, con la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Dios no quería tener ángeles robots, que lo obedecieran sin pensar ni amar. Quería tener ángeles libres, que lo adoraran y lo sirvieran por amor y no por obligación. Pero el libre albedrío implica también la posibilidad de equivocarse, de desobedecer, de pecar. Lucifer usó mal su libertad y prefirió seguir su propio camino que el de Dios. Dios respetó su decisión, pero también le hizo enfrentar las consecuencias de su rebelión. Otra posible respuesta es que Dios creó a Lucifer con un propósito, aunque no lo entendamos. Tal vez Dios permitió la existencia del diablo para poner a prueba la fidelidad de los ángeles y de los hombres, para mostrar su justicia y su misericordia, para revelar su gloria y su poder, o para cumplir algún otro plan que solo Él conoce. La Biblia dice que los caminos de Dios son inescrutables, que sus pensamientos son más altos que los nuestros, y que todo lo que hace es bueno y perfecto. Pasemos ahora a la segunda pregunta. ¿Por qué Dios creó al hombre sabiendo que iba a pecar? Esta es una pregunta que muchos se han hecho a lo largo de la historia. ¿Cómo es posible que un Dios bueno, sabio y todopoderoso haya creado a un ser que le desobedecería y se apartaría de él? ¿No pudo haber evitado el mal y el sufrimiento que esto causó? ¿Qué sentido tiene la existencia humana si estamos destinados a fallar? La Biblia nos dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, es decir, con la capacidad de pensar, sentir, comunicarse y relacionarse con Él y con los demás. Génesis 1:27 dice: Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto significa que el hombre no fue un producto del azar, sino una obra maestra de Dios, diseñada con un valor y una dignidad únicos. Pero además de crear al hombre, Dios le dio un regalo muy especial, el libre albedrío. Esto quiere decir que el hombre podía elegir entre obedecer o desobedecer a Dios, entre amarlo o rechazarlo, entre seguir su plan o hacer su propia voluntad. Génesis 2, 16, 17 dice: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí vemos que Dios le dio al hombre una sola prohibición, que era no comer del fruto de ese árbol, porque eso implicaba desconfiar de Dios y querer ser como Él, sabiendo lo que es bueno y lo que es malo. Dios quería que el hombre lo amara por voluntad propia, no por obligación o por programación. El amor verdadero solo puede existir cuando hay libertad de elegir. Dios no quería seres que lo obedecieran automáticamente, sino hijos que lo amaran libremente. 1 Juan 4:8 dice: El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es la fuente y el modelo del amor, y creó al hombre para que fuera su objeto y su reflejo de amor. Pero el hombre, al usar mal su libertad, decidió desobedecer a Dios y comer del fruto prohibido.
siguiendo la tentación del diablo, que es el enemigo de Dios y de los hombres. Génesis 3:6 dice: Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este fue el primer pecado de la humanidad que trajo como consecuencia la ruptura de la relación con Dios, la pérdida de la inocencia, la entrada del mal y del sufrimiento en el mundo, y la muerte física y espiritual. Romanos 5:12 dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿Dios se equivocó al crear al hombre? ¿Se arrepintió de haberlo hecho? ¿Lo abandonó a su suerte? La respuesta es no. Dios sabía que el hombre pecaría, pero también sabía que lo amaría y que lo redimiría. Dios no se sorprendió ni se frustró por el pecado del hombre, sino que tenía un plan para restaurar la relación que se había perdido. Génesis 3:15 dice: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta es la primera promesa de salvación que Dios hizo, anunciando que vendría un descendiente de la mujer que vencería al diablo y al pecado, y que restauraría la vida y la comunión con Dios. Ese descendiente es Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, que vino al mundo para morir en la cruz y resucitar al tercer día, pagando el precio de nuestros pecados y abriendo el camino para que podamos volver a Dios. Juan 3:16 dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no creó al hombre para condenarlo, sino para salvarlo. Dios no se alegró del mal que el hombre hizo, sino que sufrió por él y lo perdonó. Dios no se olvidó del hombre, sino que lo buscó y lo llamó. Dios no se cansó del hombre, sino que lo amó hasta el extremo. Entonces, ¿cuál es el sentido de la existencia humana? El sentido es amar a Dios y ser amados por Él, vivir en su presencia y cumplir su propósito, que es glorificarlo y disfrutarlo para siempre. Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios nos creó para que fuéramos felices con Él, y solo en Él podemos encontrar la verdadera felicidad. Salmo 16:11 dice: Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Así que ya sabes, si Dios sabía que el hombre pecaría, lo creó de todas formas porque lo amaba y tenía un plan para salvarlo, y ese plan se cumplió en Jesucristo, que es el único que puede perdonar nuestros pecados y darnos la vida eterna. Si quieres conocer más a este Dios que te ama y que te creó, te invitamos a que leas la Biblia, que ores y que busques una iglesia cristiana donde puedas aprender y crecer en tu fe. Y si quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, puedes hacer esta sencilla oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que te he ofendido con mis pensamientos, palabras y obras. Te pido perdón por todos mis pecados y te agradezco por morir en la cruz por mí. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Llena mi vida de tu amor, de tu paz y de tu gozo. Ayúdame a seguirte y a obedecerte todos los días de mi vida. Amén. Por otra parte, te invito a explorar algunos posibles escenarios que Dios pudo haber creado y veremos por qué ninguno de ellos es mejor que el que Él escogió. Veremos que la opción de Dios fue la más sabia, la más justa y la más amorosa. Empecemos por el primer escenario, la opción de no crear nada. ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera decidido no crear el universo, ni la tierra, ni los animales, ni el hombre? ¿No hubiera sido mejor para Él y para nosotros? La respuesta es no. Dios no creó el mundo por necesidad, sino por voluntad. Dios no depende de nada ni de nadie para existir, sino que Él
es el ser necesario, eterno e inmutable. Dios es perfecto en sí mismo y no necesita de su creación para ser feliz. Pero Dios quiso compartir su felicidad con otras criaturas y por eso las creó. Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios creó el mundo por un acto de amor y no por un capricho o un error. Y si Dios no hubiera creado nada, nosotros no existiríamos. No tendríamos la oportunidad de conocerlo, de amarlo, de alabarlo, de servirlo, de disfrutarlo. No tendríamos la oportunidad de experimentar la vida, el amor, la belleza, la bondad, la verdad. No tendríamos la oportunidad de ser salvos por Jesucristo y de vivir eternamente con Él. Sería como si nunca hubiéramos nacido, como si nunca hubiéramos sido. ¿No es eso una gran pérdida? ¿No es eso una gran tristeza? Pasemos al segundo escenario, la opción de crear un mundo sin bien ni mal. ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera creado un mundo donde no hubiera distinción entre lo bueno y lo malo, donde todo fuera indiferente, donde no hubiera moral ni ética, donde no hubiera consecuencias ni responsabilidades? ¿No hubiera sido mejor para Él y para nosotros? La respuesta es no. Dios no pudo crear un mundo sin bien ni mal, porque Él mismo es el bien supremo, y todo lo que Él hace es bueno. Dios no puede contradecir su propia naturaleza, ni hacer algo que sea malo o injusto. Dios es santo, justo y bueno, y no puede tolerar el mal ni el pecado. Salmo 5:4 dice: Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Dios creó el mundo conforme a su voluntad, y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2 dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y si Dios hubiera creado un mundo sin bien ni mal, nosotros no tendríamos la capacidad de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que agrada a Dios y lo que le desagrada, entre lo que nos beneficia y lo que nos perjudica. No tendríamos la capacidad de amar porque el amor implica hacer el bien al otro y evitar el mal. No tendríamos la capacidad de adorar a Dios porque la adoración implica reconocer su santidad, su justicia y su bondad. No tendríamos la capacidad de arrepentirnos porque el arrepentimiento implica reconocer nuestro pecado, nuestra culpa y nuestra necesidad de perdón. Seríamos como máquinas, sin sentimientos, sin valores, sin propósito. ¿No es eso una gran limitación? ¿No es eso una gran desgracia? Pasemos al tercer escenario, la opción de crear seres sin libre albedrío. ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera creado seres que no pudieran elegir entre obedecerlo o desobedecerlo, entre amarlo o rechazarlo, entre seguir su plan o hacer su propia voluntad? ¿No hubiera sido mejor para Él y para nosotros? La respuesta es no. Dios no quiso crear seres sin libre albedrío, porque Él mismo es libre y quiere que sus criaturas sean libres también. Dios no actúa por coacción, sino por decisión. Dios no hace las cosas por necesidad, sino por voluntad. Dios no es un tirano, sino un padre. Dios respeta la libertad de sus criaturas y espera que ellas lo respeten a Él. Gálatas 5:1 dice: Estad firme, pues, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y si Dios hubiera creado seres sin libre albedrío, nosotros no tendríamos la capacidad de elegir entre el bien y el mal, entre el amor y el odio, entre la vida y la muerte. No tendríamos la capacidad de amar a Dios, porque el amor implica una decisión libre, y no una imposición o una manipulación. No tendríamos la capacidad de obedecer a Dios, porque la obediencia implica una voluntad sumisa, y no una coacción o una programación. No tendríamos la capacidad de seguir a Dios, porque el seguimiento implica una entrega personal, y no una obligación o una rutina. Seríamos como títeres, sin voluntad, sin libertad, sin personalidad. ¿No es eso una gran opresión? ¿No es eso
una gran injusticia. Así que la opción de crear seres sin libre albedrío no es mejor que la opción de crear seres con libre albedrío. Dios no se equivocó al crear seres libres, sino que lo hizo por un propósito bueno y glorioso. Y nosotros debemos estar agradecidos por tener la libertad de elegir y por usarla para su gloria. Pasemos al cuarto y último escenario, la opción de crear un universo con libre albedrío y elección. ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera creado un universo donde los seres pudieran elegir entre obedecerlo o desobedecerlo, entre amarlo o rechazarlo, entre seguir su plan o hacer su propia voluntad, pero donde también hubiera consecuencias para sus elecciones, donde también hubiera gracia y misericordia para sus pecados, donde también hubiera un camino de salvación y de restauración para sus vidas? ¿No es esta la mejor opción para Él y para nosotros? La respuesta es sí. Dios creó un universo con libre albedrío y elección, porque Él respeta la libertad de sus criaturas y quiere que ellas lo amen por voluntad propia, no por obligación o por programación. Dios creó un universo con consecuencias para las elecciones, porque Él es justo y bueno, y quiere que sus criaturas sean responsables de sus acciones y que reconozcan su dependencia de Él. Dios creó un universo con gracia y misericordia para los pecados, porque Él es amor y perdón, y quiere que sus criaturas se arrepientan de sus ofensas y que reciban su favor y su compasión. Dios creó un universo con un camino de salvación y de restauración para las vidas, porque Él es vida y esperanza, y quiere que sus criaturas tengan una relación con Él y que vivan eternamente con Él. Este es el universo que Dios creó. Y este es el universo en el que vivimos. Este es el universo que refleja la sabiduría, la justicia y el amor de Dios. Este es el universo que nos ofrece la oportunidad de conocer a Dios, de amarlo, de servirlo, de glorificarlo. Este es el universo que nos ofrece la oportunidad de ser salvos por Jesucristo y de vivir eternamente con Él. Este es el universo que nos ofrece la oportunidad de ser felices con Dios y de disfrutarlo para siempre. Cambiando de tema, tenemos que entender que Dios es amor y que todo lo que hace es por amor. El amor es la ley suprema de Dios y el mandamiento más importante que nos dio. En Mateo 22, 37, 40, Jesús dijo: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente». Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Pero qué es el amor? ¿Es solo un sentimiento, una emoción, una atracción? No, el amor es mucho más que eso. El amor es una decisión, una acción, una entrega, un compromiso. El amor implica elegir libremente lo que es bueno para el otro y para uno mismo. El amor implica respetar la dignidad y la libertad del otro y de uno mismo. El amor implica sacrificio, renuncia, perdón, misericordia. El amor implica fidelidad, lealtad, confianza, verdad. El amor implica dar, compartir, servir, ayudar. El amor implica buscar la felicidad del otro y de uno mismo. El amor implica conocer, comprender, aceptar, valorar al otro y a uno mismo. El amor, entonces, no es posible sin el libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad de elegir entre el bien y el mal, entre el amor y el egoísmo, entre la obediencia y la rebeldía, entre la vida y la muerte. El libre albedrío es un don de Dios que nos hace a su imagen y semejanza, y que nos permite amarlo a Él y a los demás, o rechazarlo a Él y a los demás. El libre albedrío es una prueba de amor que nos muestra si somos fieles o infieles, si somos amigos o enemigos, si somos hijos o extraños. La Biblia está llena de ejemplos de cómo el libre albedrío ha marcado la historia de la humanidad y de cada persona. Desde el principio, Dios creó al hombre y a la mujer y los puso en el jardín del Edén, donde tenían todo lo que necesitaban para ser felices. Pero también les dio una orden. Dios les dio la oportunidad de elegir entre obedecerlo y vivir, o desobedecerlo y morir. Y sabemos lo que pasó. El hombre y la mujer cayeron en la tentación del diablo, que les dijo: No moriréis.
sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3, 4, 5. El hombre y la mujer pecaron y perdieron la comunión con Dios, la armonía con la creación y la paz interior. El pecado entró en el mundo y con él el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, la violencia, la injusticia, la muerte. Pero Dios no los abandonó. Dios los amó tanto que les prometió un Salvador que los rescataría del pecado y de la muerte. Ese Salvador es Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, que vino al mundo para dar su vida por nosotros y para enseñarnos el camino del amor. Jesús dijo: «Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos». Juan 15:13. Jesús nos mostró con su ejemplo cómo debemos amar a Dios y a los demás, cumpliendo su voluntad y no la nuestra. Jesús dijo: «No he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió». Juan 6:38. Jesús nos invitó a seguirlo, a tomar nuestra cruz y a renunciar a nosotros mismos. Jesús dijo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame». Mateo 16:24. Jesús nos dio el mandamiento nuevo de amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Jesús dijo: «Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros». Juan 13:34. La responsabilidad del hombre, entonces, es usar bien el libre albedrío y elegir el amor sobre el egoísmo, la vida sobre la muerte, Dios sobre el diablo. La responsabilidad del hombre es reconocer que el pecado es la causa de todos los males del mundo y que solo el amor puede vencer al pecado. La responsabilidad del hombre es aceptar el perdón y la salvación que Dios nos ofrece en Jesucristo y vivir según su voluntad. La responsabilidad del hombre es amar a Dios con todo su ser y al prójimo como a sí mismo, y así cumplir la ley de Dios. La responsabilidad del hombre es ser fiel a Dios y no dejarse engañar por el diablo, que es el padre de la mentira y el enemigo de nuestras almas. Recordemos que Dios no se quedó de brazos cruzados ante el pecado y la muerte. Dios tenía un plan para la redención de la humanidad desde antes de la fundación del mundo. Dios sabía todo lo que iba a pasar, porque Él es omnisciente, es decir, que lo sabe todo. Dios no se sorprendió ni se decepcionó de las decisiones de sus criaturas, porque Él las conoce mejor que nadie. Dios no se arrepintió ni se equivocó al crear al hombre y a Lucifer, porque Él es perfecto y hace todo bien. Dios no se alejó ni se olvidó de sus hijos, porque Él es fiel y misericordioso. Dios no se resignó ni se conformó con el destino de sus amados, porque Él es poderoso y soberano. Dios tenía un plan, y ese plan era el amor. El amor de Dios se manifestó plenamente en el sacrificio de Jesús, su Hijo unigénito, que se entregó por nosotros en la cruz, para pagar el precio de nuestros pecados y para darnos una nueva vida. La Biblia dice en Juan 3:16, «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». El amor de Dios es tan grande que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio todo por nosotros. El amor de Dios es tan puro que no nos ama por lo que hacemos, sino por lo que somos. El amor de Dios es tan incondicional que no nos ama porque seamos buenos, sino para que seamos buenos. El amor de Dios es tan generoso que no nos da lo que merecemos, sino lo que necesitamos. El amor de Dios es tan maravilloso que no solo nos salva, sino que nos transforma. El amor de Dios nos ofrece la vida eterna, que es la vida en comunión con Él y con los demás. La vida eterna no es solo una prolongación de la vida temporal, sino una calidad de vida superior que implica paz, gozo, justicia, santidad y gloria. La vida eterna no es solo un premio futuro, sino una realidad presente que implica fe, esperanza, amor y gracia. La vida eterna no es solo un regalo gratuito, sino una responsabilidad personal
que implica obediencia, arrepentimiento, conversión y seguimiento. La vida eterna no es solo una promesa divina, sino una elección humana que implica creer, confiar, aceptar y recibir. La vida eterna es el propósito de Dios para nosotros y el deseo de nuestro corazón. En conclusión, hemos visto que Dios creó al hombre y a Lucifer por amor, y que les dio el libre albedrío para que lo amaran libremente. Hemos visto que el hombre y Lucifer pecaron, y que el pecado trajo consecuencias negativas para ellos y para el mundo. Hemos visto que Dios tenía un plan de redención, y que lo cumplió en Jesús, que murió y resucitó por nosotros. Hemos visto que Dios nos ofrece la vida eterna, y que la podemos tener si creemos en Jesús. Hemos visto que Dios es amor, y que el amor es la clave de todo. Ahora te invito a que reflexiones sobre tu propia vida y sobre tu relación con Dios. ¿Has experimentado el amor de Dios en tu corazón? ¿Has aceptado a Jesús como tu Salvador y Señor? Estas son preguntas que solo tú puedes responder y que determinarán tu destino. Recuerda que Dios te ama y que quiere que seas feliz. Recuerda que Jesús te espera y que quiere que seas su amigo. Recuerda que el Espíritu Santo te ayuda y que quiere que seas su templo. Recuerda que el cielo te llama y que quiere que seas su ciudadano. Recuerda que el amor es la respuesta y que quiere que seas su testigo. Te agradezco por ver este video y por apoyar este canal. Te invito a que compartas tus experiencias, tus dudas, tus comentarios y tus oraciones en la sección de abajo. Te invito a que adores a Dios con tu vida y con tu voz. Te invito a que ames como Dios te ha amado. Que Dios te bendiga y te guarde. Hasta la próxima.